Hola, Hola, doctor, ¿cómo está? ¿y ahora me escuchan bien? Sí, sí, doctor. Ya, lo que pasa, no se escucha eco, ¿no? No, no, doctor. ¿Me logran escuchar ahora? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, vamos a comenzar la clase entonces. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Barrantes. Ya, hola, hola. Ahora sí escuchan bien. Sí, doctor. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, vamos a comenzar la clase. En realidad la clase de hoy va a estar un poco más sencilla porque el día de ayer creo que ha tenido ya la clase de hemorragia digestiva alta. Esto es simplemente una continuación a ello, pero es importante determinar y discriminar algunos aspectos para separar anatómicamente y funcionalmente los cuadros de hemorragia digestiva. Doctor, disculpe, no se le escucha. ¿Ahí escuchan mejor? Ahora sí, doctor. Ya. Entonces, yo les estaba hablando acerca de lo que es la distribución que antiguamente siempre se ha utilizado sobre las hemorragias digestivas, ¿no? Siempre se ha hablado sobre hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Había un reparo anatómico que es el ángulo de Treis, que usualmente siempre se ha considerado como un punto de partida de lo que es la distribución y la división de hemorragia digestiva alta y baja. Todo sangrado producido por encima del ángulo de Treis se llamaba hemorragia digestiva alta, y todo sangrado por debajo del ángulo de Treitz es hemorragia digestiva baja. Entonces, del ángulo de Treitz, que es más o menos la altura de la cuarta porción duodenal, hacia la parte de la cavidad orofaringea, ya siempre se ha considerado como una hemorragia digestiva alta. Eso no ha cambiado. La pequeña
división que se ha hecho, la pequeña consideración que se ha hecho, es que del ángulo de Trace hasta la válvula ileocecal estamos hablando de hemorragia digestiva de intestino medio. Y de la válvula ileocecal a la región anorrectal hablamos de hemorragia digestiva baja. Entonces, hablar de hemorragia digestiva baja es básicamente todos los casos clínicos que vamos a ver ahora son básicamente de los sangrados de la válvula ileocecal hacia la parte anorrectal, ¿no? Macroscópicamente la evidenciamos como hematoquesia o rectorragia, ¿no? Y microscópicamente es importante solicitar sangre oculta en heces, ver los TEBEN, ¿no? O el test de Guayaco. Las causas de la hemorragia digestiva baja la hemos dividido en grupos etarios, ¿ya? Cómo se producen los niños, adolescentes, adultos y los ancianos o mayores de 65 años. Si vemos a un paciente de la edad pediátrica, ¿no? Con sangrado digestivo bajo, con hematoquesia o rectorragia, las causas más frecuentes son el divertículo de Meckel, que es el único divertículo verdadero que se produce más o menos a 40 o 50 centímetros de la válvula ileocecal, ¿ya? La enfermedad inflamatoria intestinal, el cuadro clínico también siempre nos debe orientar al respecto, ¿ya? Para pensar en una colitis ulcerativa. Los pólipos juveniles, aquellos pacientes que frecuentemente llegan a la consulta, pues, ¿no? Donde la madre refiere que hay sangrado y aparte en algunos casos puede haber protrusión del mismo pólipo, porque pueden ser pólipos rectales, ¿no? Reduplicación intestinal, que es una malformación congénita que también se puede dar, son casos bastante aislados, pero se pueden dar. Y las malformaciones vasculares, tipo mangiomas, que en algún momento también podrían sangrar, ¿no? En los adolescentes sigue todavía prevaleciendo el divertículo de Meckel. Acuérdense ustedes que el divertículo de Meckel tiene mucho que ver con un diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda, de una, digamos, ileitis tífica, ileitis tuberculosa. Entonces los diagnósticos diferenciales tienen que ser muy importantemente hechos, ¿no? También la enfermedad inflamatoria intestinal ocupa un lugar muy importante en los adolescentes, ¿ya? Los pólipos en colon recto, ¿ya? Enterocolitis infecciosa, las malformaciones vasculares, fiebre tifoidea, ¿no? Siempre solicitar frente a un cuadro muy sugestivo de cefalea, constipación, o a veces episodios de diarrea, más constipación y hemorragia digestiva baja, ¿no? La posibilidad que se trate de una fiebre tifoidea. En adultos ya empezamos a variar un poco. La primera causa de hemorragia digestiva baja en los adultos es la enfermedad diverticular del colon, ¿ya? La enfermedad inflamatoria intestinal empieza a ocupar un lugar más importante, o la enfermedad de Crohn, que es muy rara en nuestro medio, pero sí la colitis ulcerativa siempre es la que tenemos que buscar. También la presencia de pólipos en colon recto, ¿no? El cáncer colorectal ya empieza a aparecer acá. Patología orificial se refiere básicamente a la enfermedad hemorroidal, ¿no? Fisuras anales, fiebre tifoidea y angiodisplasias también hay que considerar esta edad. Y en pacientes mayores de 65 años, ¿no? La primera causa de hemorragia digestiva baja obviamente va a seguir siendo la enfermedad diverticular del colon. La isquemia intestinal en aquellos pacientes cuyo contexto son básicamente tener enfermedades metabólicas previas, ¿no? Como diabetes mellitus, hipertensión hemorragia por todo este tipo de cosas. Acá el cáncer colorectal también tiene mucho que ver, ya, y aumenta ya la posibilidad de poder tener una neoplasia, ¿no? Y también la angiodisplasia. Al costado vemos una imagen en la cual más o menos se va distribuyendo cómo se dan los cuadros de hemorragia digestiva baja, ¿no? Tenemos la patología no rectal, fundamentalmente los hemorroides, ¿no?
los divertículos, sobre todo en la parte del colon izquierdo, que son mucho más frecuentes, ¿no? Pensar también en cáncer, ¿no? Los pólipos, las colitis, enfermedad inflamatoria intestinal, o síndrome de intestino irritable, las colitis isquémicas, sobre todo en la parte del colon transverso, ¿no? Y las angiodispasias que también se pueden dar por ahí. Para evaluar el estadio de una hemorragia digestiva baja, en este caso, tenemos que ver la gravedad, cómo está la clínica y las pérdidas de volumen. Si hablamos de una hemorragia digestiva leve, el paciente va a estar prácticamente asintomático. Puede ser un paciente que viene a la consulta simplemente presentando hematoquesia o rectorragia, ¿ya? Y acá estamos hablando básicamente hasta un 15% de una pérdida gastrointestinal. Una hemorragia moderada, ya cuando la tensión arterial sistólica empieza, todavía es más de 95, pero la frecuencia cardíaca ya empieza a aumentar, es más de 100. Frialdad ligera en la piel, presión del pulso disminuido, test del ortostatismo puede ser positivo o negativo, ¿ya? Y acá ya estamos hablando de la pérdida más o menos entre un 15 a 30%. Hablamos de una hemorragia digestiva baja grave, ya cuando la tensión arterial sistólica es menos de 95, la frecuencia cardíaca es más de 120, y acá sí el test del ortostatismo va a ser positivo. Acuérdense mucho del test del ortostatismo, eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, porque prácticamente eso nos va a definir si tenemos o no tenemos una hemorragia digestiva activa clínicamente, ¿no? Acá el pulso es débil, la sudoración profusa, palidez, y acá ya estamos hablando de entre un 30 y 40% de la hemorragia digestiva masiva. Ya la tensión arterial sistólica es menos de 80, una frecuencia cardíaca 140. Generalmente ya el paciente empieza a hacer signos de hipoperfusión, o sea, shock. Está confuso, letárgico, y acá estamos hablando de una pérdida más del 40%. Es importante que evaluemos el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Acá es muy importante evaluar la estratificación del riesgo con los antecedentes, comorbilidades y edad, y el tacto rectal. No es lo mismo evaluar a una persona de edad media, ¿ya? Que evaluar a un paciente anciano. Los pacientes ancianos generalmente siempre van a tener, aparte de tener comorbilidades, ¿no? El cuadro clínico va a ser completamente distinto. Generalmente el paciente va a tener solamente letargia, sueño, ¿ya? Es muy importante considerar que en los ancianos prácticamente van a ser oligosintomáticos. Y lo primero que tenemos que hacer para estratificar nuestra pérdida sanguínea, aparte de tener la clínica, la edad y todo el cuadro clínico en sí, es solicitar una bioquímica sanguínea. La bioquímica sanguínea siempre tiene que incluir un perfil de coagulación y el grupo sanguíneo y factor RH, porque la posibilidad de hacer una transfusión de sangre siempre va a estar importante ahí, ¿ya? Entonces, más o menos acá este cuadro nos va hablando fundamentalmente de lo que vamos a tener en relación a las variables clínicas y bioquímicas, ¿ya? En caso de, en relación, mejor dicho, al volumen de pérdida o al porcentaje de pérdida, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de un paciente, ¿ya? Que está teniendo una hemorragia digestiva exsanguinante, como ustedes pueden ver la última columna de la derecha, ¿no? Cuando el paciente está con un 40-50% de pérdida, estamos hablando de 2 litros aproximadamente o más, ¿no? El sistema nervioso central, su estado mental va a estar letárgico, va a estar en coma, ¿no? Su pulso va a estar en más de 140 latidos por minuto, su tensión arterial disminuida, con hipoperfusión y probable shock. Acá es muy importante evaluar el relleno capilar, donde va a estar ausente.
y la frecuencia respiratoria va a estar en más de 35. La frecuencia respiratoria, justamente el paciente empieza a tener aumento de la frecuencia respiratoria con tal de compensar toda la acidez que se pueda producir, ¿no? Diuresis, más de 35, ¿no? El hematocrito, muy disminuido, ya ni siquiera se cuenta. Hemoglobina también mucho menos de 8. Y la reposición en la última línea, cuando ustedes ven un sangrado leve, va a ser a base de cristaloides, quiere decir cloruro de sodio, al igual que la moderada. En la grave y el exsanguinante, de todas maneras, tengo que poner cristaloides y también tengo que ponerle sangre, ¿no? Dentro de los tips más importantes, cuando ustedes ven un cuadro de una hemorragia digestiva, tanto alta como baja, ¿no? Lo primero que tenemos que ver acá es pasando la flecha roja, evaluar si hay o no hay ortostatismo, ¿no? Si las vías periféricas cortas y de mayor calibre hidratan mejor, nosotros necesariamente tenemos que colocar una vía a un paciente, ¿ya? A no ser que sea un paciente que tenga una cardiopatía muy grave, en la cual administrarle volumen necesita ser monitorizado al paciente, la mejor manera de hidratar al paciente es colocarle una vía periférica. Estas vías cortas, de corto calibre, pero gruesas, van a condicionar una mejor hidratación, mejor dicho, una hidratación mucho más rápida. Si hay hematoquesia, inestabilidad hemodinámica, colocar zona nasogástrica de realizar un lavado gástrico para descartar una digestiva alta, ¿ya? O si no, ¿ya? También nos va a ayudar mucho la zona nasogástrica para realizar un preparado del colon. Antes se decía, ¿no? El paciente que está con hemorragia digestiva baja, que está haciendo hematoquesia, ingresen nomás así para ver y tratar de determinar la causa, porque la sangre de por sí también es un catártico muy importante y en algunos casos va a limpiar el colon. Sin embargo, hoy en día, por más que el paciente esté un poco inestable y esté sangrando, se debe realizar la preparación con el objetivo de tener un colon completamente listo para poder realizar una endoscopia terapéutica. Se inicia hidratación siempre con cristaloides, puede ser cloruro, solución polielectrolítica, lactato de ringue, según sea el caso, ¿ya? Y se le prepara al paciente para hacer la colonoscopia. La colonoscopia es el examen de elección para definir la causa y el posible tratamiento. Se debe realizar dentro de las primeras 24 horas de sangrado, ¿no? No tenemos ningún problema nosotros para poder estabilizar al paciente. Llamamos a la unidad de cuidados intensivos, o al intensivista, o al emergenciólogo. Ellos no necesitan más de 2 o 3 horas para estabilizar al paciente y poder nosotros realizar el procedimiento sin ningún problema, ¿no? Pacientes que no manejen, que no respondan al manejo inicial, o que están con inestabilidad hemodinámica o signo de isquemia cardiovascular, deben ser sometidos a intervenciones radiológicas, que también es un buen método de diagnóstico y tratamiento para poder solucionar las hemorragias digestivas. Me quiero detener acá un poquito en esta diapositiva porque para mí es importantísimo, no solamente en hemorragia digestiva baja, sino en hemorragia digestiva alta, el poder determinar clínicamente si mi paciente está o no está haciendo una hemorragia digestiva activa, ¿no? Es importante poder determinar la presión arterial del paciente en decúbito y luego tomar de nuevo la presión arterial cuando el paciente está sentado. Y debemos ver la variación, ¿no? El ortostatismo, por ejemplo, acá dice disminución en 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica, o hay un aumento de 10 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca. Cualquiera de estas tres características, tanto en la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca, a mí me habla de un ortostatismo positivo, ¿no? Esos son los siguientes pasos. Tienen que tomar la presión arterial,
y tomar la frecuencia cardíaca, ¿no? En ambos brazos, ¿no? Y la presión arterial la debe medir 3 minutos después de que el paciente se ha puesto de pie. Obviamente, en los pacientes que están hemodinámicamente inestables ya no es necesario el electrostatismo, porque el paciente ya nos va a dar muchos visos de que realmente está con un sangrado activo. ¿Cómo hacemos la fluidoterapia y estabilización hemodinámica? Esto es muy importante porque justamente me demuestra a mí ya el volumen de flujo aproximado por litros por hora, ya cómo se va dando en cuanto al calibre de los diversos accesorios que nosotros tenemos. Vean ustedes que está en naranja, gris, verde, rosa, azul y amarillo, de acuerdo al calibre, ¿ya? Y cuanto más gruesa es la aguja, por ejemplo, ahí estamos hablando del, del amarillo, por ejemplo, ¿ya? Del rosado, ¿ya? El más delgadito es digamos, el amarillo, que es el 24G, ¿no? Y el más grueso viene a ser el naranja, ¿no? Obviamente con el naranja, con el gris y con el verde tenemos mucha más velocidad de perfusión por hora o por tiempo. Y los cortos van a ser mucho más difíciles. Como ustedes pueden ver, cuando tomamos la decisión de colocar un catéter venoso central o un catéter periférico, el catéter venoso central es amarillo y es largo, y el catéter periférico más grueso que yo pueda tener es el verde, el plomo o si no el naranja, ¿no? Que me va a facilitar poder administrar volumen en menor tiempo posible. Para la colocación de las sondas nasogástricas es muy importante tomar en cuenta que de todas maneras siempre lo tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, es importantísimo colocarle la sonda nasogástrica a un paciente sangrando para dos características. Uno, para hacer el lavado gástrico, y así yo pueda determinar una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Y evite hacer la endoscopía. Y la zona nasogástrica queda ahí también para realizar lo que nosotros conocemos como gastroclisis, ¿no? La gastroclisis es justamente colocar una solución, que en este caso es un disacárido no absorbible, como es el polietilenglicol, que va a ayudar a formar y hacer una diarrea de tipo osmótica en el paciente para que se pueda preparar de la mejor manera para realizar una colonoscopía diagnóstica y probablemente también realicemos algo de terapia. Entonces, el manejo especializado ya por gastroenterología va a implicar hacer una colonoscopía, ¿ya? Dentro de las 24 horas con preparación de 4 o 6 litros del polietilenglicol, ¿no? Para una posible terapia endoscópica. El paciente debe ingresar a la sala de endoscopía con una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro, y si es cardiópata o riesgo alto será de 9 gramos por decilitro, ¿ya? En pacientes con hematoquesia y ortostatismo y o descompensación hemodinámica se debe realizar la endoscopía alta, porque muchas veces viene el paciente con hematoquesia o inclusive con rectorragia, pero cuando está hemodinámicamente muy inestable, se debe considerar también un sangrado digestivo alto con bastante descompensación hemodinámica, o sea, debe estar probablemente teniendo una úlcera gastrodenal con un sangrado masivo. Y esto obviamente, ¿no? Siendo la sangre un catártico excelente, que va a llegar la sangre lo más rápido posible. Y podemos tener a un paciente con hemorragia digestiva alta por una enfermedad ulceropéptica, por ejemplo, o una úlcera sangrante, ya, pero que está sin hematoquesia. Se puede dar estos casos. Y estos casos justamente se dan cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. ¿Ya? Acá hay algunas imágenes en las cuales podemos ver la colónica, ¿ya?
La luz colónica acá puede estar bien algunos divertículos en el cuadro superior del lado izquierdo, ¿ya? Acá tenemos unos divertículos sangrantes, ¿ya? Y acá es donde podemos hacer terapias endoscópicas, ¿no? Podemos encontrar el divertículo, dentro del divertículo un vaso que esté sangrando, y nosotros podemos colocar este dispositivo que está acá, ¿no? Como es un hemoclip, ¿no? Acá lo ven. Este dispositivo, que viene acá como un metal en la parte del cuadro inferior del lado derecho, es justamente lo que nosotros conocemos como un clip. Lo ingresamos como una especie de grapa, identificamos el divertículo o el vaso sangrante y por fuera liberamos este clip, ¿no? Y es como un clip que va a detener el sangrado, ¿ya? Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico son básicamente una hemorragia masiva. ¿Cuándo conocemos como hemorragia masiva? Esas son hemorragias exsanguinantes, cuando generalmente estamos hablando más del 40% del volumen sanguíneo que está sangrando, ¿no? O cuando hay un sangrado persistente que requiera entre 4 y 6 unidades de sangre en 24 horas. Esto está plenamente protocolizado, ¿ya? Es una pena que ustedes todavía no puedan ir al hospital, eh, pero les voy contando que, por ejemplo, ayer hemos tenido un paciente de 24 años con una tuberculosis multisistémica que por cuestiones, digamos, de error de diagnóstico, fue evaluado por cirugía y sometido a una laparotomía exploratoria porque tenía un abdomen agudo quirúrgico, tenía una radiografía de abdomen simple con niveles hidroaéreos y todo eso, ¿no? Lamentablemente cirugía entró a operar y dentro de la operación encontró pues unos granulolos de mijo y todo estaba cubierto por calcio, tenía citis tabicada, era una tuberculosis pues enteroperitoneal a todo meter. Y el paciente ha empezado a sangrar por la boca anastomosis y no se ha logrado identificar el punto sangrado por el cuadro clínico muy delicado, ¿no? Y el paciente ya no puede ser reoperado. Cuando el paciente ha recibido más de 25 unidades de sangre, prácticamente ya ha cambiado todo su volumen sanguíneo, ¿no? Pero el cuadro amerita que ya cuando nosotros ya hemos transfundido entre 4 y 6 unidades de sangre en 24 horas, este paciente ya amerita ser evaluado por cirugía para una solución mucho mejor. O una persistencia de la hemorragia durante 72 horas también ya me indica un tratamiento netamente quirúrgico. Y puede haber una recidiva grave en los 7 días siguientes a la limitación de sangrado, ¿no? En estos casos ya se habla ya de un tratamiento quirúrgico también. Entonces, es muy importante cuando uno tiene a un paciente con cuadro de hemorragia digestiva, primero establecer una muy buena anamnesis. La anamnesis por grupo etario, la anamnesis por características epidemiológicas, la anamnesis por características clínicas del paciente. Y si yo ya he estudiado mi teoría y yo ya sé más o menos estadísticamente qué es lo que puede estar sangrando, ¿ya? Tengo que necesariamente orientarme a ver cuál puede ser la etiología de este paciente, ¿no? Una vez que yo he hecho la anamnesis prolija, he hecho todo el cuadro clínico, he hecho un buen examen clínico y he determinado si definitivamente pues las deposiciones son melena, es hematoquesia o se ha hecho hematemesis. Ojo que la hematemesis muchas veces, en algunos casos, se puede confundir también con la hemoptisis. Y estaría de más que yo les haga recordar toda la semiología para poder diferenciar una hemoptisis de una hematemesis, ¿no? ¿Ya? Tenemos que hacer la valoración de sangrado de acuerdo a los cuadros que se les ha presentado para poder determinar si esta hemorragia digestiva es leve, moderada, severa o es exsanguinante para tomar la decisión inmediata. El manejo inicial siempre va a ser reposición. Reposición inicialmente de líquidos, pero ya en las graves y en las exsanguinantes, acuérdense que
el manejo va a ser fundamentalmente pasar el líquido, pero también teniendo en la mano ya los paquetes globulares para poder hacer una transfusión sanguínea. Se hace la interconsulta al gastroenterólogo cuando el paciente ya está hemodinámicamente estable, está manteniendo una buena presión de perfusión, está, digamos, con una presión arterial, no importa con inotrópicos, pero que tenga una presión de perfusión adecuada, el paciente ya está listo para que el gastroenterólogo pueda realizar la colonoscopia, en este caso para poder determinar la causa del sangrado. Si el gastroenterólogo no soluciona este tema, hay que hacer una interconsulta al cirujano. El cirujano ya va a determinar de alguna manera qué es lo que tenga que hacer quirúrgicamente para poder solucionar este caso. En algunos casos el cirujano nos ha llamado de sala de operaciones para hacer lo que se llama una endoscopía intraoperatoria, sobre todo cuando no encuentra la causa de sangrado, puede hacer una incisión a una determinada asa intestinal y nosotros podemos pues ingresar con el endoscopio para orientarle al cirujano y decirle acá está sangrando y el cirujano puede realizar la cirugía sin ningún problema. Esta es una, digamos, una guía para poder determinar las causas de hemorragia digestiva baja, ya, que esto está tomado del up-to-date más o menos del 2020, ya. Este es un algoritmo para la evaluación de pacientes que presentan hematoquesia, ¿no? Acá se están excluyendo aquellos que tienen un sangrado rectal, ¿no? Entonces, todos los pacientes que vengan por hematoquesia, ¿ya? Lo primero que yo tengo que determinar es si está o no está hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente estable, ya en ese momento lo preparo y le hago la colonoscopia. Identifico la fuente de sangrado. Si identifico, doy el tratamiento específico. Si es un divertículo, puedo colocar un hemoclip. Si es un pólipo, puedo realizar una polipectomía, ya, con algún tratamiento post-polipectomía para que no sangre. Si no identifico la fuente de sangrado, ¿no? Me hago preguntas. Si este es un episodio aislado, ¿no? De repente se va a autolimitar y no está asociado, pues, de ninguna manera con este problema, ¿no? Si no es un episodio aislado, entonces tengo que hacer una endoscopia alta para determinar que no haya una posibilidad de un cuadro de sangrado arriba. Si identifico la causa con la endoscopia, doy el tratamiento específico, ¿ya? Si no identifico el cuadro, por ejemplo, le hago una colonoscopia y no identifico el punto de sangrado, le hago una endoscopia y no identifico el punto de sangrado, tengo que hacer una evaluación del intestino delgado, ¿no? Y justo nosotros tenemos también en el centro endoscópico un aparato que se llama enteroscopio para poder definir eso. Pero ya es un poquito más complejo porque el enteroscopio hoy en día ya no se utiliza de primera intención. El enteroscopio se utiliza después de haber evaluado a un paciente con una cápsula endoscópica. ¿Por qué es importante la cápsula endoscópica? La cápsula endoscópica es muy importante porque me va a permitir a mí poder tener una orientación de cuál es el punto de sangrado. De repente el punto de sangrado es una lesión vascular que está en yeyuno proximal. No le voy a hacer una enteroscopia por el recto porque nunca voy a llegar. Tengo que ingresar por la boca para poder llegar a yeyuno proximal. ¿Ya? Por eso es importante la cápsula endoscópica. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Y está sangrando en forma severa, lo primero que tengo que hacer con este paciente es hacer una resucitación. Llamar a cirugía o radiología intervencionista, ¿no? Hacer inmediatamente una endoscopia digestiva alta, o sea para descartar pues, que no se trate de un problema alto. Yo más me estoy preocupando yo en el colon cuando de repente es una úlcera sangrante, ¿no? Si yo identifico acá una fuente de sangrado, doy el tratamiento específico. Si no lo identifico, tengo que ver si está sangrando en forma severa o en forma continua. Si está sangrando en ese momento, hago una angiografía.
Si con la angiografía yo identifico la fuente de sangrado, ya doy obviamente el tratamiento específico. Si no identifico, ahí tengo que hacer la colonoscopia. Si en la colonoscopia identifico la fuente de sangrado, doy el tratamiento específico. Y si no lo identifico, ya tengo que evaluar cuál es la velocidad de sangrado, ¿ya? Hacer la enteroscopía, y si no, se evalúa la evaluación del intestino delgado. Si identifico la causa, doy el tratamiento específico, ¿no? Si no identifico y sigue sangrando el paciente, ¿ya? Entonces, tengo que hacer, ¿no? un scan o una laparoscopía, mini laparoscopía quirúrgica, para poder tratar de hacer lo que ya más o menos les decía, ¿no? Una enteroscopía intraoperatoria. Y si ya deja de sangrar, entonces doy un tratamiento médico como fuera necesario, ¿no? Suplemento de hierro, a veces somatostatina para disminuir secreciones, ¿no? Ahora, si ya no hay sangrado después de hacer la endoscopía, también hacemos la colonoscopia, ¿no? Si identifico la causa de tratamiento específico, si no identifico, también tengo que empezar a evaluar el intestino delgado. Entonces, este es una especie de algoritmo que me va a identificar a mí cómo hacer el tratamiento de acuerdo al punto de sangrado. Entonces, lo más importante, para ya terminar esta exposición, es tratar de identificar el punto de sangrado. Yo identifico el punto de sangrado, entonces voy a ver si el paciente lo voy a colocar en la unidad de cuidados intensivos, lo voy a colocar en una sala general, o de repente le voy a poder dar de alta, pero siempre teniendo un diagnóstico de la causa de sangrado. Entonces voy a actuar rápido o voy a actuar, digamos, de repente en una forma un poco diferida, de acuerdo a la etiología del sangrado, al tipo de paciente, a las características clínicas del paciente. Si el paciente está con una hemorragia que se ha autolimitado, tengo un poco más de tiempo todavía para estudiarlo y realizarle una mejor preparación para que el paciente pueda ir de la mejor manera. Bien, entonces esto sería todo. Yo no sé si hay alguna pregunta, deben haber muchas preguntas, las cuales las podemos desarrollar en los siguientes minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, doctores? ¿No hay preguntas? No, doctor, al parecer no hay. No, doctor. Ya, ya, entonces yo les agradezco la atención prestada y nosotros estamos en continuo. Muchas gracias.